Martes 11 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, este lugar que reservamos cada mañana para la lectura y el comentario de las informaciones que aparecen publicadas en las portadas de los diarios cordobeses, Diario ABC Córdoba, Diario El Día, y como cada martes se reincorpora al programa Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director, como saben, del Diario El Día, que agradezco especialmente que está aquí porque aún está disfrutando de las vacaciones. Bueno, los últimos coletazos ya, pero sí, después de un largo agosto, pues volvemos ya al trabajo y desde luego un placer estar aquí con vosotros siempre. Ahí comentamos ya ayer, poco a poco se va retomando el pulso a la actualidad. Los veranos son tranquilos para los periódicos habitualmente, hay algunas cosillas en las que casi hay más relleno que información. Poco a poco van llegando informaciones interesantes. Vamos a empezar hoy por el diario El Día, que trae en su portada 5 columnas el asunto de nuevo de la mezquita catedral, porque Antonio Hurtado hizo una pregunta en el Congreso y hay respuesta. Dice el diario El Día, el Gobierno reclamará los bienes inmatriculados por la Iglesia. La alcaldesa dice que el Ejecutivo sería irresponsable si no incluyera a la mezquita. En Córdoba hay unos 200 inmuebles que son propiedad de la diócesis. También dice el diario Córdoba, el Gobierno batallará por los bienes públicos que la Iglesia ha inmatriculado. La alcaldesa pide que se incluya la mezquita catedral y el diario ABC titula en la página 2, el Gobierno busca argumentos para reclamar la propiedad de la mezquita catedral. Yo diría más bien la titularidad, porque la propiedad en principio no está en cuestión, no está en cuestión tampoco es lo que de lo que se litigiaba, sino la titularidad del bien y también el uso que está al margen de la titularidad. El lío al final parece que va a haber una revisión, que el Gobierno ha encargado al Ministerio que haga una revisión de aquellas inmatriculaciones. Sí, yo creo que hemos hablado ya muchísimas veces de todo el proceso de inmatriculación de bienes que se pudo hacer de acuerdo a aquella ley famosa de los años 2000, la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar, y a partir de ahí pues bueno, se abrió un poco la veda para que determinadas instituciones sin ningún tipo de control, en este caso la Iglesia Católica, pudiera inmatricular algunos bienes. Si nos retrotraemos a ese tiempo, lo que vemos es que en algunos o en muchos de esos bienes no hay ningún problema. Yo creo que nadie discute la titularidad y la posesión de la Iglesia Católica, y en otros casos pues hay muchísimas más dudas, ¿no? Y en estos casos donde hay muchas dudas es donde por fin va a intervenir el Gobierno. Yo creo que más que abrir una guerra contra la Iglesia para decir, oiga usted, se lo quito todo, lo que se tiene que abrir es un proceso totalmente limpio y transparente donde se aclare cuál es la titularidad de algunos de esos bienes. Y yo creo que ahí tiene que estar la mezquita catedral, por el hecho de que se inmatriculó en el año 2006, creo que por una cantidad ridícula que hemos hablado aquí alguna vez también que otras, son 30 euros, ¿no? A partir de ahí, pues, yo creo que son muchas las informaciones que va a haber en este último año. No olvidemos también que es año electoral y esto es un tema que, claro, en fin, que cuando las urnas están cerca, los partidos también son muy recurrentes para posicionarse a favor o en contra de este asunto, ¿no? Más al final, Juan, esto va a acabar en tribunales seguro, porque decida o no decida la Iglesia, porque ayer le preguntamos al obispo y no quiso hablar, dijo que no era momento de opinar sobre esta decisión del Gobierno, pero al final, si el Gobierno decide anular las inscripciones o las inmatriculaciones del 95-2015, creo que fue el plazo en cuestión, seguro que habrá recurso judicial. Sí, eso no nos cabe la menor duda. E igual que no nos cabe la menor duda de que va a ser un proceso muy lento, o sea que pueden pasar años, incluso sabe Dios si alguna que otra década, hasta que se pronuncien todas las instancias que se puedan, claro, a las que se pueda acudir, ¿no? De hecho, yo no descarto que incluso se convierta en un problema cuasi europeo, ¿no? Que algún tribunal de la Unión Europea tenga que posicionarse al respecto, ¿no? Con lo cual, recursos, interposición de otros recursos, apelaciones, casaciones y demás, pues esto se puede eternizar, ¿no? Lo que sí parece claro es que la voluntad de ambas partes, una es la de defenderse, lógicamente, y la del Gobierno, en este caso el Congreso de los Diputados, que ya se ha pronunciado también en determinadas ocasiones, la de aclarar esto, ¿no? En el caso de Córdoba, nosotros lo hemos contado en alguna que otra ocasión, además son cifras dadas por el Ayuntamiento que incluso podrían ser más, porque se refiere a que el primer estudio que ya se hizo por parte de urbanismo sobre
en cuántos bienes se habían inmatriculado la iglesia en la provincia de Córdoba, ¿no? Y creo que eran más de 200. Pues a partir de ahí habrá que determinar cuál es la titularidad. Además, yo creo que, José Luis, habría que discernir sobre algunas cuestiones. En algunos casos habrá un elemento, un componente político donde los partidos todos traten de sacar tajadas, y luego hay una cuestión técnica, y ya lo vimos con el Pocito. La lucha por el Pocito entre el ayuntamiento y la iglesia surgió con un gobierno del Partido Popular, no ni siquiera con los partidos de izquierda que están ahora, sino porque técnicamente los técnicos municipales determinaron que habría que abrir esa vía, puesto que no estaba claro de quién era ese bien o ese entorno. Hablamos de la plaza, no claro, hablamos del santuario, del... Exactamente, hablamos de la plaza del Pocito, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión que va a sobrepasar a la cuestión política, y tendrá que llegar a los técnicos, porque lógicamente desde el punto de vista judicial serán los secretarios de los ayuntamientos, serán los técnicos municipales, los asesores jurídicos los que determinarán si una entidad como el Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, puede iniciar ese camino o le van a decir, oiga, deje usted esto, porque aquí no hay ninguna posibilidad de éxito. De todas formas, es que hay casuísticas muy distintas, porque ahí el tema de la misma catedral está en cuestión. Hay ermitas que parece claro que no son de la iglesia, porque son suelo público, construido con dinero público, concesión a lo mejor privada. O sea, que hay muchas casuísticas, hay casuísticas muy dispares. Algunas están muy claras, que la iglesia se excedió quizá en aquel derecho a inmatricular a su nombre algunos bienes, y en otros que no cabe en duda. La iglesia, determinadas iglesias, porque hay otras que le hizo el Estado con fondos públicos, o sea que todo está casuísticas muy dispares. Sí, además hay una nebulosa donde, en fin, yo he leído casos muy llamativos. Aquí en Córdoba no sé si tendremos algunos, pero por ejemplo en el caso de Navarra, lo que son las antiguas casas del santero que había al lado de la iglesia o de la ermita donde vivía una familia, eran casas que hacía el pueblo, en este caso el ente local de turno, y que luego con el paso del tiempo esas casas pues se ha incluido en una especie de nebulosa la titularidad de esa vivienda, y luego pues la iglesia se la ha inmatriculado. ¿Qué ocurrió con el kiosco de lotería de San Hipólito? Que estaba anexo, estaba pegado a la tapia de San Hipólito, y se matriculó, aunque luego creo que se corrigió muy pronto. Exactamente, luego se corrigió, pero bueno, es un caso parecido que, por ejemplo, en la zona norte de España tienen muchísimos casos con la famosa casa del santero de la ermita, ¿no? Vamos a seguir avanzando. También, hablando de acuerdo entre instituciones, el diario El Día recupera el asunto de las caballerizas reales, o del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa a cuenta de los bienes que tiene ese ministerio en Córdoba y que quiere el Ayuntamiento hacer propio, hacer de la ciudad. Titula El Día: el Ayuntamiento fija el valor de caballerizas en 1,7 millones de euros, en 1.700.000 euros. La tasación inicial que hizo Defensa fue 5,5 millones prácticamente, o más. O sea, que es rebajar a la cuarta parte casi lo que dijo en su día el Ministerio de Defensa. Yo no creo que sea esto óbice para que se haga la negociación, pero ahora no es lo mismo pedir por un edificio 1.700.000 que 5.700.000. Sí, yo creo que esto forma parte de la negociación, del tire y afloja entre administraciones. Hoy mismo creo que hay una reunión Está la alcaldesa de Madrid, creo. Exactamente, está la alcaldesa en Madrid con la ministra o con personal del Ministerio para ver cómo se solventa este tema, puesto que aquí además el reloj corre contra el Ayuntamiento, porque sabemos que hay una serie de prórrogas que se han ido concediendo, que supongo que se tendrán que renovar en caso de que no se llegue a un acuerdo, y al final de alguna manera se tendrá que buscar una salida para que o bien Caballeriza siga siendo del Ministerio de Defensa o bien pase al Ayuntamiento, ¿no? Recordamos que aquello tiene ahora mismo un uso público a través de Córdoba Ecuestre, en fin, hay otra serie de acuerdos de edificios que Córdoba Ecuestre es privada, una asociación privada. Claro, una asociación privada, pero de la que forman parte también instituciones públicas. Sí. Recordemos, por ejemplo, el Ayuntamiento, la Diputación, o sea que cuando hablamos de Córdoba Ecuestre no pensemos simplemente que hay un interés
privado, sino que también hay el derecho público también tendrá algo que decir ahí, puesto que son muchas instituciones locales las que están ahí metidas, ¿no? Este acuerdo incluye también, si mal no recuerdo, la cesión de la farmacia, que es donde recordemos en Marrubial, que es donde va a ir el futuro mercado de la Plaza de la Mosca, se trasladaría a la farmacia. Y luego también la Casa del Coronel del cuartel de Lepanto, que están impidiendo la conexión definitiva del Marrubial con la Avenida Barcelona. Yo no sé si esto va a ir con la velocidad, con la celeridad que quieren los vecinos, porque son proyectos que llevan mucho tiempo en empantanado. Sí, yo creo que aquí al final se trata de una cuestión de responsabilidad. No sé si muchas veces cuando hablamos del gobierno, de que es titular, o del ministerio, parece como si el ministerio no fuera de aquí, como si fuera un ente externo que está en Madrid, o no se sabe muy bien qué, y que no tiene ningún tipo de interés aquí. Claro, son extranjeros, ¿no? Yo creo que el Ministerio tiene suficiente personal aquí en esta ciudad para conocer cuáles son las necesidades urbanísticas de la capital, de qué manera se puede actuar, de qué manera se les puede beneficiar. Y, hombre, yo creo, mi impresión es que ningún gobierno de los que ha pasado hasta ahora por el ayuntamiento, ni los que ha habido en Madrid, han sabido ponerse de acuerdo. No sé qué tipo de obstáculo hay o qué interés hay para que esto no se solvente, pero yo creo que es bastante fácil. Y con otro añadido, el Ministerio de Defensa tiene aquí una serie de instalaciones en las que yo creo que Córdoba ha sido generosa siempre con el Ministerio, con el Ejército en sí, con las instalaciones con las que ha contado, históricamente en el casco urbano, en la ciudad, y posteriormente en Cerro Muriano, con lo cual visto desde fuera, se hace un poco raro que esto siga coleando después de tantos años, sobre todo por lo que tú dices, porque más allá de la cuestión de caballeriza hay determinados elementos arquitectónicos que están coartando el desarrollo de proyectos que son muy importantes para los vecinos, ¿no? La zona, por ejemplo, también lleva la zona militares mucho tiempo parados, que nadie sabe qué va a hacerse con aquello, porque ha habido varios proyectos, que si va a una universidad, o sea, una facultad, que si va a ser un albergue, residencia para militares, aquello parado, está abandonado. Y la cuestión es que desde el punto, incluso ya si afinamos desde el punto de vista estético, en la zona militar nos encontramos un espacio público que está en una zona céntrica, de paseo, casi de ingreso hacia la zona histórica por parte de muchos visitantes, turistas y los propios cordobeses, y presenta un estado lamentable, ¿no?, cuando pasas por la zona de la Trinidad. Yo creo que aquí hace falta un poco más de sensatez por parte de las administraciones, que se sienten y lo resuelvan, sobre todo pensando en los vecinos. Sensatez y sensibilidad, que muchas veces parece lo que tú decías, que son extranjeros, que no son de Córdoba. Y en casi todos los ministerios, ministros tenemos varios, pero hay directores generales, hay secretarios de Estado que son cordobeses, o sea, son personas que conocen el problema, que lo sufren, muchos de ellos, y que sin embargo no muestra la sensibilidad necesaria para darle carpetazo a estos asuntos. Sí, y sobre todo la corresponsabilidad también de la administración, ¿no? Igual que cuando una administración, sea autonómica o central, quiere desarrollar una gran infraestructura en la ciudad y busca el auxilio del ayuntamiento para que le busque suelo y demás, también tiene que haber una contrapartida cuando sea al revés, ¿no? Cuando el ayuntamiento tenga una serie de necesidades para facilitar o mejorar la calidad de vida de los vecinos, también la otra parte tiene que poner de lo suyo, ¿no? Generosidad. La foto con la que abre el diario Córdoba hoy, la portada, nos lleva a París. Estamos, la verán, frente a la Torre Eiffel, y un taxi en el que se ve, lo tienen ahí, Córdoba, 4 sitios, en francés, 4 sitios clasificados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Titular: Córdoba promociona en París y en Frankfurt su patrimonio mundial. Bueno, es una campaña del del Patronato Provincial de Turismo, que nos lleva a estas dos ciudades. Recordemos que París, Francia y Alemania son los principales emisores del turismo internacional que llega a Córdoba. Una campaña que, como siempre, bueno, hay quien le parece correcta, hay quien le parece insuficiente, y hay quien le parece que son campañas inútiles, y me explico, porque son hechos muy puntuales que no tienen en el tiempo una duración, una estrategia, y que, bueno, quien vea este taxi, no sé hasta qué punto es identificable o no para un turista, para un francés, hasta qué punto va a servir para algo. Hombre, yo confío siempre en que este tipo de iniciativas tienen su impacto, queramos o no. Lo tienen. Siempre digo que lo veamos al revés. Si nosotros viéramos una campaña de Berlín
en los taxis de Córdoba, pues diríamos, oye, Berlín, ¿esto qué es? Seguramente nos llamaría la atención. Eso no quiere decir que necesariamente todos los cordobeses busquemos inmediatamente un billete de avión para ir, pero sí es verdad que impacto tiene. Otra cuestión a analizar es cómo se ha hecho esa campaña, de qué manera se ha diseñado, qué duración tiene en el tiempo, en fin, hay una serie de matices que luego ya se encargarán los propios grupos provinciales e incluso los técnicos de analizar si se ha desarrollado como realmente Córdoba y su provincia se merecen, ¿no? Pero yo creo que el impacto es evidente, ¿no? Y deberíamos de apostar por este tipo de eventos, yo creo que con muchísima más frecuencia. Ya te digo, con todos los matices que yo entiendo, porque igual esta presentación se puede hacer coincidir con una presencia de empresarios del sector turístico en París, con algún tipo de jornada, en fin, hay muchísimos matices y el abanico muy amplio para promocionar Córdoba, pero yo creo que impacto sí puede y debe tener. Hoy en desayuno en París, en el que se van a dar a conocer también la gastronomía cordobesa, porque hemos visto 4 sitios que son los construcciones de la capital, la mezquita, el histórico, Medina Zahara, los patios, y veamos la foto presentada de Diputación, porque la campaña va más allá. Habla del patrimonio natural, de los 8 embalses navegables, de la 6 rutas de senderismo, de los 3 Starlight que tenemos en la provincia, un poco para ampliar la oferta. Lo que yo creo, Juan, que a veces difuminar tanto la oferta por apabullar, a lo mejor también desvía un poco del objetivo, porque el que venga a Córdoba, no sé si se va a venir por navegar por Inaja, un francés, a lo mejor será muy interesante centrarlo en un par de puntos que no difuminar mucho, ¿no? Claro, aquí yo creo que entra en juego también la responsabilidad de cada institución, ¿no? En este caso el papel de la Diputación es dar a conocer y difundir en la provincia, y si afinamos un poco más, aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, ¿no? Que son los que se supone a los que debe servir el patronato. Lo que pasa es que es complicado, sin promocionar Córdoba, sin el tirón mundial que tiene la capital y el atractivo de su patrimonio y su declaración por parte de la UNESCO es complicado, ¿no? Con lo cual te tienes que servir de esta especie de gancho, que es claro, para vender otro espacio y otros elementos naturales, ¿no? Yo, de esta manera, los datos turísticos están ahí. Es verdad que llevamos un año un poco raro con la recuperación del mercado del norte de África y demás, pero yo creo que Córdoba está en unos números más que aceptables a nivel de la provincia, ¿no? Donde poco a poco se va afianzando un sector que, yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí en esta tertulia, tampoco podemos pretender que tenga un crecimiento exponencial de que se vaya duplicando año a año. Esto es un trabajo muy lento, muy progresivo, de muchísima promoción, para que los que vengan estén cómodos, estén atractivos y a la vez sirvan de altavoz de lo que es la provincia, ¿no? Ya hemos visto otros casos donde realmente solo así se pueden conseguir realmente afianzar una industria turística fuerte, ¿no? Es que que además si lo apostamos todo al turismo y luego el turismo se nos cae, tendríamos un problema muy serio de tejido productivo en Córdoba. Estamos viendo cómo está ocurriendo en algunas ciudades, unas provincias que han puesto todos los huevos en un cesto. El turismo extranjero, sobre todo, se ha trasladado, como decía Juan, a la orilla sur del Mediterráneo, porque ya parece que está la cosa más tranquila, y hay muchos hoteles que no han cubierto sus expectativas este verano. Claro. Puede ser que tenga la ciudad llena de hoteles y que de aquí a una década pues te quedes sin turismo y sin industria, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que diversificar está bien. Lo hemos puesto aquí de ejemplo en alguna otra ocasión, ¿no? Yo creo que una industria turística dimensionada a la realidad de una ciudad con un patrimonio importante, por ejemplo en el caso de Priego, que tiene ya una trayectoria de décadas, ahí lo estamos viendo, ¿no? Donde se combina el sector agrícola con el sector agroindustrial, con el turismo, en fin, donde son varios los motores económicos de una zona determinada, y esa industria turística la estamos viendo que funciona pues con un número de restaurantes determinado, con un número de hoteles dimensionado a lo que es la capacidad de la ciudad,
y ahora mismo están funcionando. En otros sitios, como tú bien dices, parece que se quieren poner todos los cestos en el mismo huevo, ¿no? Entonces decir, venga, expansión turística, venga, no, esto no funciona así. Y puede agotarse ese claro, esto funciona de otra manera, como todo sector económico, sin prisa pero sin pausa, está claro. Seguimos avanzando. El diario ABC trae otro tema de actualidad que está también atrancado. Hablamos del proyecto de ciudad. Dice, el Ayuntamiento solo plantea tirar el pabellón de la juventud y usarlo de aparcamiento. Saben que hay un proyecto muy antiguo, de la etapa en la que Rosa Aguilar era alcaldesa de Córdoba, de recuperar este pabellón, el Poli, que fue durante muchos años el único polideportivo que había en Córdoba, y que cuando se construyó Vista Alegre quedó un poco en segundo nivel y ahora ha quedado totalmente abandonado. Con una serie de vicisitudes, ha estado ocupado, ha estado por colectivos sociales. Hubo proyectos para hacer una bolera, incluso una piscina cubierta, un gimnasio, ha habido un montón de proyectos. Y ahora nos enteramos de que por un problema de intervención ha cambiado su política de ayuntamiento, no se puede destinar o acometer el proyecto que se pretendía y se va a derribar y punto. Se convierte en un solar, aparcamiento, que hace falta, por cierto, en este barrio. Estamos aquí detrás, del deportivo, el que se ve aquí detrás mío. Y no hay proyecto, por ahora. Bueno, yo creo que este se resume en una frase: aquí hay muchos proyectos pero faltan ideas, ¿no? Y al final todo se resume aquí. Aquí hay, dependiendo de quién gobierne, hay una serie de invenciones, de negro sobre blanco podemos diseñar lo que queramos, hasta un rascacielos si queremos ahí enfrente, y luego nos encontramos con que la realidad es otra, ¿no? Voy a decir que eso es gratis, pero ni siquiera es gratis, que cuesta dinero, cada proyecto cuesta un dinerito. Claro, entonces aquí vemos eso, que hay muchos proyectos, muchas ideas, todo el mundo quiere diferenciarse del anterior, pero al final no hay ideas, no hay claridad sobre lo que se puede, ni siquiera, y lo que es peor, conocimiento de lo que se puede o no se puede hacer ahí. Hombre, que se avance en el derrumbe del edificio ya sería un avance, aunque sí, es muy triste que tengamos que decir esto. Ya sería un avance, porque a partir de ahí podríamos pensar y diseñar qué se puede edificar ahí con un uso muy parecido al que tenía antes, ¿no? Si antes tenía un uso deportivo o social, pues yo creo que eso habría que mantenerlo, ¿no? Como un equipamiento para todo el barrio, que yo creo que lo necesita, ¿no? Este barrio no hay ninguna sala de barrio, por ejemplo, para practicar deporte, excepto la del Guadalquivir. Claro, pues entonces, no sé, tal vez deberíamos de ser menos ambiciosos y muchísimo más prácticos y pensar muchísimo más en la gente, ¿no? Que yo creo que es lo que falta. Es un espacio, si se me permite la expresión, goloso, sí, para tratar de impulsar cierta proyección política, y al final nos damos cuenta que todos los últimos 3 gobiernos municipales han fracasado en su intento de revitalizar un proyecto, y ya te digo, me parece tristísimo que tengamos que hablar de que lo mejor que le puede pasar a ese edificio es que se derrumbe. Que se eche abajo. Por terminar con este asunto, dice el diario ABC que el proyecto es echarlo abajo, utilizarlo como aparcamiento y, como sea posible, construir una piscina cubierta que explotaría una empresa privada. En fin, a ver cómo acaba este asunto. Vamos con las fotos, que ya lo que es, aún no hemos visto la fotografía de portada. El diario El Día trae una foto del regreso a las aulas que se produjo ayer. La esperada vuelta a la rutina, titula, con una foto que firma Jordi Vidal. El diario ABC también trae la foto de la portada, no la página 1, la página 2, con el caso del crío, del chaval de la Carlota, que la tienen al juzgado por negarle el colegio a su hijo. Saben que este chaval estudiaba en el colegio Nelson Mandela, este año fue su madre a matricularlo, le dijeron que no, ese colegio estudia a su hermano, pero él tiene una deficiencia del síndrome autista y lo han mandado a otro colegio, y la madre pues quiere que los hijos estén juntos, que se mantenga en su entorno, por aquello de que los psicólogos le han recomendado que para el tratamiento de la enfermedad se mantenga en ese entorno afectivo. Bueno, por el principio, Juan, el tema del regreso ayer, no hubo incidentes. Lo de siempre, sindicatos que piden más profesores, la administración, que eso es una maravilla, los padres que denuncian que aquí falta una persiana, aquí falta el aire acondicionado, pues, en fin, novedad no hubo, lo de siempre. Sí, bueno, la novedad en este caso es la que nos encontramos todos los años, y es el gran impacto que tiene en toda la vida de la ciudad el inicio del curso escolar, ¿no? Tanto para las familias, en los centros de trabajo, en el tráfico, en todo, ¿no? Yo creo que un poco es la que marca el inicio de verdad de la normalidad, el curso. del curso real, o el pulso de la ciudad. Arranca con el curso escolar, ¿no?
Por fortuna, pues bueno, de los problemas de los que estamos hablando, a excepción de este caso de esta madre de la Carlota, que sí es verdad que es algo que lleva coleando ya varios meses, pues bueno, se puede hablar de tranquilidad y decir o avanzar que todo se completará la semana que viene cuando empiece la actividad en los institutos, que ahora mismo están en una fase también de preparación, y que el lunes que viene pues ya también retoman las clases, aunque ya hay algunos alumnos que están, pues en fin, preparando libros, preparando cursos y algunas circunstancias. Con lo cual, ya te digo, la ciudad recupera su pulso, ¿no? Como sería el titular. En cuanto al tráfico, Juan, quizá la novedad más importante es que los colegios de las Tendillas, o los del entorno de las Tendillas, no pueden acceder con los autobuses a los autocares de siempre, con lo cual van a tener que apear a los chavales en Colón y luego con microbuses hacer este segundo servicio. Que digo yo que ¿por qué no lo hacen con microbuses directamente? Porque ahora van a montar ahí un lío entre bájate, súbete, porque en Colón también hay varios colegios, que también los padres aparcan en segunda fila para dejar a los críos. No sé hasta qué punto eso, cuando se complete la incorporación, que ahora ha sido un poco progresiva, no será un lío gordo aquello. Sí, yo creo que va a ser duplicar un servicio de manera un tanto poco entendible desde mi punto de vista. Yo coincido contigo. Si hay que entrar con microbuses a esa zona, pues desde el punto de partida deberían estar esos microbuses que recojan al alumnado y que lo lleve a su centro. Lo que no tiene sentido es que tengan que hacer 2 desplazamientos, dos bajadas, 2 subidas. Supongo que duplicar también monitores que estén pendientes de ese alumnado, desde mi punto de vista no tiene sentido, ¿no? Y los problemas del tráfico en otras zonas ya lo iremos viendo y lo hablaremos en próximas ediciones del programa, porque creo que este año va a haber más de uno y más de 2 problemas en determinadas zonas, ¿no? de la ciudad, ¿no? Sí, se ha estrangulado el tráfico y hablaremos. Hablando de tráfico, trae el diario ABC en su portada un asunto curioso. Titula: el ayuntamiento asumirá el IVA de cada retirada de la grúa. Un problema como casi siempre, de nuevo, la intervención municipal, que ha dicho que eso, la grúa ya es una multa definitiva y no se puede poner un impuesto sobre una multa. Claro, al final, como ante el lío ha dicho, venga, pago yo el impuesto, tú pagas la grúa, yo pago la multa. Algo que parece de nuevo que es una falta de previsión, porque ahora las tasas por la grúa pues bajan de 75 euros que cuesta a 60 euros porque el IVA lo paga el ayuntamiento. Yo no sé hasta qué punto eso de que es un error, si es un error o si parece lógico que el ayuntamiento pague parte de la multa que le impone el propio ayuntamiento a un conductor, infractor. Hombre, yo creo que el punto de partida, por principio, no hay que ser ningún licenciado en Derecho para saber que una multa no puede tener un impuesto, claro, porque si no sería una doble multa en este sentido, si se me permite la expresión. Una multa no puede tener ninguna repercusión, claro, un recargo, porque además no es un consumo voluntario que tú hagas al respecto, como cuando adquiero cualquier otro material. No puede tener el mismo IVA que cuando voy a comprar el libro de nuestros hijos, ¿no? Con lo cual eso no carece de sentido, ¿no? Y yo lo que espero que este matiz, que da un poco de risa, pero que a mí me parece tristísimo que ocurran estas cosas, incluso no abra la puerta a que aquellos que hayan sido retirados por la grúa y hayan pagado con anteriormente puedan pedir determinado tiempo. Oiga, y ¿por qué yo tuve que pagar IVA y a partir de ahora no? Y luego hay otro factor añadido, que es que ahora se reduce considerablemente la recaudación en este capítulo, en los presupuestos me refiero, con una merma en el dinero que se va a ingresar. Y además hay que derivar una partida para pagar el IVA, con lo cual no sé hasta qué punto el ayuntamiento le interesa retirar coches con la grúa, porque es que no sé hasta qué punto esto es rentable. Pues no lo sé, supongo que nos lo tendrán que explicar, ¿no? En cualquier caso, la grúa la seguimos viendo día a día, que sigue funcionando, trabaja no sé con qué directrices en algunas ocasiones, pero sigue desarrollando su labor. Yo creo que en cualquier caso, por mucha aplicación de partidas que haya que mover, como tú planteas, al final va a seguir siendo un ingreso importante para las arcas municipales, menos de lo que a lo mejor estaba previsto o presupuestado, pero desde luego va a ser interesante que sigan cobrando al respecto. Volvamos a educación, estamos terminando. Trae el diario El Día también el asunto en la universidad. Titula: cubiertas las plazas en el 70% de titulaciones de la UCO. 7 de cada 10 están cubiertas, pero la selectividad de septiembre
todavía no se ha resuelto. Es decir, hay muchos alumnos que van a septiembre y no van a poder ir a cursar el estudio que querían porque está ya en la plaza. Claro, es el riesgo que tienen los alumnos que por cualquier otra circunstancia no han superado la prueba o quieren repetirla porque no han llegado a la nota de corte que se les exigía, ¿no? En cualquier caso siempre queda ese hueco ahí o de algunas plazas que desde luego los más brillantes o los que sacan mejores notas sí van a tener esa posibilidad de entrar en determinados grados, ¿no? Yo creo que es un problema con el que nos vamos encontrando cada año, que se va a ir agravando con el paso del tiempo, porque aunque es verdad que tenemos menos alumnos, los que hay cada vez son más los que aspiran a algún tipo de formación universitaria, sí, algún grado al respecto, ¿no? Sí. Volvemos al día, vamos a ir terminando. Bellido, el portavoz municipal del PP, que también, como sabéis, será candidato en mayo a la alcaldía. Ayer comenzó también el curso, en este caso la carrera, casi la carrera electoral, porque ayer dio un mitin de campaña directamente. Bellido quiere cambiar el rumbo de la ciudad en este curso político. Lo hizo en la sede del PP, además, creo, ¿no? O lo hizo en el Ayuntamiento, no recuerdo, pero fue con el logo del PP detrás, no fue como portavoz, sino como candidato casi. Y bueno, hizo incluso unas propuestas ya de campaña, de alcalde. Sí, yo creo que estamos en clave electoral, además con el más previsible adelanto de la campaña de la andaluza, que se colará y parará un poco lo que es la actividad municipal y lógicamente pues bueno, es el primer partido de la ciudad ahora mismo con el número de concejales y claro, su labor una vez que estamos en los tiempos que estamos es la de ponerse en modo campaña electoral lo antes posible y dar a conocer sus proyectos, no tiene otra. Pero además recordemos que en año electoral no se pueden inaugurar obras, no se pueden poner primeras piedras, no se pueden prácticamente nada que tenga repercusión con la ciudad, es decir, que nos quedan de mandato municipal pues 3 meses. Sí, prácticamente hasta el mes de marzo, creo que no sé si hasta aproximadamente la mitad del mes de marzo, 3 meses antes. A partir de esa fecha ya no se puede producir ningún tipo de inauguración y demás. Se entra ahí en una especie de interinidad. Yo es una cuestión que sinceramente nunca he entendido. Yo no comparto tampoco. Porque se puede hacer, porque vamos, tú y yo que ya peinamos alguna que otra cana, ya hemos acudido en plena campaña electoral a la inauguración de infraestructura, sí, y no ocurrió nada, y cuando ha tenido que cambiar un gobierno se ha cambiado y la gente no creo yo que al final ese impacto en el voto sea tan determinante como creo que los políticos piensan en ocasiones, ¿no? Este fin de semana Feria Agrícola en Priego, Agropriego, que cumple la 38 edición, creo, una feria más que consolidada. Es un poco la feria la equivalente a la del norte del Valle de los Pedroches, en este caso en la zona de la Subbética, con una esperanza o una perspectiva de 40.000 visitas, que yo nunca sé cómo cuentan las visitas de la feria, como saben, que aumentan, creo que un poco así, siempre un poco por encima. Pero Agropriego sí que es verdad que está más que consolidado, 38 ediciones, sobre todo referente para el sur de Córdoba y para el norte de Málaga también más gente de Granada, esa zona. Sí, estamos en una zona olivarera con 2 o prácticamente 3 denominaciones de origen en el entorno. Está la propia de Priego, está la de Baena, que está cercana, y la de Lucena, con lo cual con una actividad sobre todo olivarera que mueve muchísimo dinero y que es una fuente de riqueza de la zona y que se complementa además con lo que hablábamos antes de una serie de infraestructuras turísticas que desde luego invitan a que el que quiera asistir desde el ámbito como profesional a esta feria, pues en fin, tenga ciertas comodidades de hospedaje y de ser atendido. Con lo cual aquí se conjugan estos dos sectores y está más que garantizado pues que el futuro de Agropriego se va a mantener consolidado. Fuera de hora ya, tras el diario El Día en la parte alta del periódico, un anuncio, una presentación que hizo ayer la delegada del Gobierno en Córdoba, su delegada, Rafael Valenzuela. Casi 1.000 cordobeses en paro piden el subsidio extraordinario desde julio. Yo muchas veces cuando veo este tipo de noticias, creo que lo que los parados quieren son planes de empleo, no planes de subsidio. Es verdad que mientras tanto, bueno, habrá que paliar la situación de crisis, de emergencia que tiene alguna familia, pero seguimos sin ver ningún tipo de salida al paro. La solución no es subsidiar a los desempleados. Claro, lo único que aquí las instituciones tienen la obligación de atender a
sobre todo a estas familias, que en muchísimas de estas peticiones, recordemos que, aunque se pida de manera personal, son familias cuyos a lo mejor todos sus miembros están en situación de desempleo, ¿no? Con lo cual el problema se complica, ¿no? Son datos que hasta ahora es verdad que prácticamente no se habían facilitado. Ahora con los cambios que ha habido en la subdelegación parece que se quieren dar a conocer este tipo de cifras. A mí me parece bien que se informe sobre ello, pero desde luego aquí lo que echamos de menos son lo que tú dices, ¿no? Sí. Planes y programas que desde luego lo que hagan es fomentar la creación de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, ya muy fuera de hora, la noticia del diálogo político ha sido el anuncio de Soraya Sáenz de Santamaría de que se marcha, portadón en el diario BC, a primera plana, en la página 1, Soraya deja vía libre a Casado, el diario Córdoba también trae un cintillo en su primera plana, Soraya abandona, y el diario El Día, con una foto de Soraya casi bailando flamenco, que trae la parte alta del periódico, Sáenz de Santamaría abandona la política tras no llegar a un acuerdo con Pablo Casado. Bueno, era un anuncio, se sabía que iba a llegar, no se sabía cuándo, pero sabíamos que Soraya se iba. Sí, yo creo que el otro titular o el subtítulo de esta noticia es Casado respira tranquilo, ¿no? Sí. Porque al final él sabía que si esa de Santamaría mantenía su intención de estar en la primera línea política, iba a ser un problema para él, ¿no? Además, yo creo que se fue mandando incluso un mensaje un tanto envenenado, ¿no? Diciendo, me despido de vosotros y os recuerdo que fui la persona más votada en la primera fase de las primarias del Partido Popular, ¿no? Con lo cual ese mensaje envenenado quedó ahí y evidencia que de luego Pablo Casado puede, al menos en lo que es el tema Soraya Sáenz de Santamaría, puede dormir tranquilo ya. Y quien se queda, por lo menos por ahora, es Carmen Montón, la ministra de Sanidad, que ayer respondió a las críticas por otro máster, de nuevo por la misma universidad, la Rey Juan Carlos, que por ahora parece que ha salvado el primer primer asalto, aunque fue a hablar ella ayer y volver a aparecer algún tipo de denuncia o algún tipo de información que la vinculan con nuevas irregularidades en su máster. ¿No tiene buena pinta para la ministra este asunto? No tiene muy buena pinta, y no sé yo si el martes que viene, cuando nos veamos aquí, tendremos nueva ministra del ramo, sí, seguramente. La verdad que los ministros de Sánchez, cuando han aparecido, quitando un par de ellos que sí que son, porque de Pedro Duque nunca más se supo. Cogió el hombre su cartera, y yo no sé qué ha hecho con la cartera. Hay algunos que sí, Marlaska suena, Margarita Robles, pero hay otros que desaparecieron del todo, ¿verdad? Sí, no se sabe si está en el espacio o en el ciberespacio el ministro Duque, pero sí es verdad que más allá de la primera semana nunca más se supo. Bueno, pues veremos qué ocurre con Carmen Montón y si Pedro Duque vuelve de su órbita al Ministerio de Ciencia. Gracias, Juan, como cada martes, por tu visita. Gracias a vosotros, un placer siempre estar aquí. Y gracias a ustedes por estar ahí. Le dejamos fuera de hora ya con la programación habitual de esta casa. Nos vemos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.